Hola, muchísimas bendiciones para todos ustedes, que el Eterno que es bueno les bendiga y les guarde. Y pues una vez más, deseándoles felices fiestas, o más bien feliz fiesta de Hanukkah, para los que celebran Hanukkah. De verdad que les deseo que tengan una buena noche o unas buenas noches de disfrutando esta fiesta que es preciosísima. Se sacan muchísimos principios de Yeshua, de nuestro Señor Jesucristo, como tú le conoces. Se sacan muchísimas partes sentimentales por el sacrificio de nuestro Maestro. Hay que recordar que eh, aunque estamos en el libro de Colosenses, pues quiero desearte simplemente que pases esta feliz fiesta de Hanukkah acompañado invita al que puedas, invita a los que puedas ahí, a los que se presten para seguir aprendiendo, a los que no tienen como nada los milagros y las cosas preciosísimas que el Señor nos ha dejado para festejar. Así es que te deseo feliz fiesta de Hanukkah, que ayer por la tarde, bendito el nombre del Eterno, pasamos un tiempo maravilloso encendiendo la primera vela de Hanukkah. Bueno, pues dicho esto, seguimos con el libro de Colosenses. Como siempre, trabajar secularmente pues es difícil y tratar de no despegarse del Eterno, enseñar, hacer otras actividades espirituales, pues te quita muchísimo tiempo, así es que ya no he podido seguir grabando estos audios, que mayormente lo grabo en audios para que pues se suba lo más rápido que se pueda, porque el video pues tarda más. Pero estoy seguro que no quieren ver mi cara, así es que no le veo mucho cuidado, pero según cómo lo sientas, ¿no? Por ahí alguien me dijo que debería salir yo, que se siente diferente, pero bueno, de todos modos hay que seguir enseñando. Bueno, seguimos en el libro de Colosenses. Volviendo a Hanukkah, mis hermanos, perdón, volviendo a Hanukkah, voy a hacer una enseñanza también de Hanukkah para que estés pendiente. Ahí si no estás suscrito, pues suscríbete para recibir eh, las enseñanzas del Eterno. Bueno, en el libro de Colosenses hemos visto ciertas cosas, bueno, un montón de cosas. Espero que tú le saques provecho y sigas pensando en ellas para traer más pensamientos a tu mente. Pero el rabino Shaul pues está advirtiendo a los falsos apóstoles que traen esas revelaciones nuevas, hemos dicho, eh, eh, para las congregaciones, para las personas. Pero pues hemos visto que estaban llenos de teologías diferentes a las que el rabino Shaul estaba impuesto a escuchar y a enseñar. Entonces, hablamos también que hay que cuidarse de estos, aunque cuando entremos un poquito a lo que es la palabra griega para apóstol, ahí explicaremos algunos otros conceptos. Pero por mientras estamos haciendo un repaso de lo que ya hemos visto y hablamos también, mis queridos amigos, que no nos dejemos engañar, que no nos dejemos engañar por personas, pero también por nosotros mismos, por nuestras propias mentes. Hay que tener integridad, hay que ser honestos con nuestro Padre que está en los cielos y saber que cuando te estás equivocando, pues simplemente te estás equivocando en la parte, digamos, del ser humano. Entonces tienes todo, eh, de ahí que mucha gente va a decir que tienes el derecho a equivocarte, no andar pecando como loco, dije equivocarte y equivocarte. Muchas veces no aceptamos el problema que traemos, muchas veces no aceptamos el pecadillo ese que se asoma y lo escondes y lo vuelves a meter. Bueno, hay que aceptarlo, hay que no ser tan, tan falsos con el Eterno. Aparte, mira esto, dice el Señor en la Escritura, ¿verdad? Dice la bendita Escritura, que el Eterno no puede ser burlado.
Hashem no puede ser burlado. Todo lo que siembres eso vas a cosechar. Entonces, visto de esa manera, pues no te dejes engañar por tu propia opinión, por tu propia prudencia, por tu propia mente. Yo pienso que es así, yo pienso que es así. Le hago caso a esta persona porque es lo que te acomoda, o le haces caso mejor a la Torá, que es la que te desacomoda para seguir cambiando diariamente. Sí, la misma creación, mis hermanos, de parte del Eterno, tiene la función diaria de cambiar, pues continuamos nosotros, que nos decimos caminar en una escritura que es luz, una escritura que es verdad. Entonces, no te dejes engañar por gente afuera, ni por tu propia mente, por tu propio Yetzirah, que le dicen en hebreo. Eh, no te enredes tanto con esto, simplemente aceptemos el error, lo que hiciste, lo que estás haciendo y dale para adelante a cambiar. Quizás traes un montón de enredos en la cabeza, pero no te dejes arrastrar por tus propias teologías y por tus propios pensamientos. Tienes la escritura para recargarte en ella, para confiar en ella. Puedes estar cometiendo errores, como digo, que te pueden desviar, y eso también lo vimos la vez pasada. Mis hermanos, las decisiones que tomemos deben ser aprobadas siempre por la escritura, que cuando tú leas el pasaje, cuando tú tengas tu comunión con el Eterno, la decisión que tú tomes sea la causa de eso, no la causa de no querer cambiar, de seguir en rebeldía, de no querer hacer las cosas bien, porque es obvio que, siempre lo digo porque es algo que a todos nos ha pasado y seguirá pasando, mis hermanos. Si las cosas que has estado haciendo te han salido mal, es porque algo no estás haciendo bien. Si las cosas que vienes haciendo, si tu vida espiritual enreda cosas maravillosas, crecimiento espiritual, gente que está cambiando a tu alrededor por esa palabra tan buena, ¿verdad? Que tú das, que tú ofreces, la palabra del Señor, pues quiere decir que algo vas haciendo bien. Pero si te sigues tropezando, si no estás creciendo espiritualmente, si tus hijos no están conociendo al Eterno de una manera palpable, no nada más que saben que existe Dios, no que lo conozcan. Si todo eso está pasando en tu vida, es obvio que algo no estás haciendo bien. Entonces, es obvio que las decisiones que has venido tomando, pues no son las correctas. Así es que no hay nada que juzgarte aquí, no hay nada que juzgarnos aquí. Más bien, digamos, el juzgar viene porque la gente no quiere cambiar. La opinión de repente que uno tiene es porque la gente no quiere cambiar. No juzgar a las personas, pero muchas veces das el consejo y la gente sigue viviendo pues igual, así, muy para arrastre de parte de los linderos de la escritura y tú ves, ¿verdad? Y dices, wow, no puedo creer esto. Entonces, el asunto aquí es que si has hecho esto, basta, basta. El Señor no puede ser burlado y no te van a salir las cosas bien. Hay una falta de amor por la obediencia a la Escritura. Hay una falta de cariño por el sacrificio del Eterno. Al mandar a su Hijo morir por ti y por mí. Entonces, dijimos también que hay cosas que, ¿verdad? Los cristianos, las ovejas, las personas pueden ver como exigencias, como la mentada palabrita esta de, ay, cómo recién este escritorio, la mentada palabrita esta de que me quieren controlar, eh, de que me están exigiendo en ese lugar que haga ciertas cosas, eh, nos están queriendo imponer ciertas cosas. Tienes que ser muy sabio y discernir. eh, por eso la importancia de siempre leer y siempre tener comunión con Hashem, con tu Padre que está en los cielos, porque
Cuando se te piden ciertas cosas, especialmente si estás en un ministerio importante donde va a ser la cara del Señor, la cara de ese ministerio, la alabanza, enseñar a los niños, etcétera. Si vas a ser la cara del Señor para ser a algún instructor de Biblia, algún, no sé, consejero de matrimonios, etcétera, hay tantos misterios preciosos, pues no deberías, pregunto yo, no deberías ya estar haciendo lo que supuestamente se te está diciendo que hagas. Si una persona está encargada de ministerios o de la alabanza, etcétera, pues tú, ¿qué piensas tú que el líder va a querer encargarte? Que te mantengas en una comunión con Dios, que leas, que ores, que de verdad aplique los principios básicos de una persona que se dice amar al Señor, para que puedas estar en ese ministerio. Entonces, no es que muchas personas, ¿verdad? Es que ahí me exigen que lea. No, no se te exige que lea. Ya tienes que estar leyendo si dices que vamos a Hashem. Ya tienes que estar instruyéndote del momento en que recibiste a Yeshua como tu Salvador. Desde ese momento debería estar cambiando la vida y estar en ti formándose nuevos hábitos espirituales, ir cambiando, ir leyendo, ir orando, ir dejando las cosas que te tenían atrapado en el mundo, la fiesta, las borracheras, etcétera. Entonces, desde ese momento que tú recibes al Señor, no se te exige que los cambios sean tan bruscos. Ciertamente eso es gradual, pero la gradualidad de tus cambios vendrá según tu lectura, según el amor que tengas por aquel sacrificio el eterno. Entonces, mucho cuidado con siempre, ¿verdad? Eh, si es tu caso, y si no, pues qué bien, ¿verdad? De quejarte de algunas exigencias. eh, las personas de la misma congregación te marcan cómo estás, te molestas. Entonces, pues, hermanos, hagamos lo bueno, hagamos lo que el Señor nos invita. Entonces, por favor, dejar de estarnos quejando de lo que pudiera ser exigencia, de lo que pudieras tú mirar como que te quieren controlar, pues déjame decirte que esto no es cierto. Simplemente, de repente, pues se le está pidiendo a la persona que haga ciertas cosas que, aparte que ya debería estar haciendo, se le pide a la persona también que, mira, como dije, esto es por exigencia de Hashem, de la Torah. La escritura está llena de exigencias, mis hermanos. No, no, la escritura no es un librito de cuentitos y de deseos de los profetas. Son los deseos del Eterno. Entonces, eso es lo que comentábamos la última vez que enseñamos, la última vez que estuvimos dentro del libro, en la enseñanza del libro de Colosenses. Y hoy vamos a comenzar, si tienes ahí tu bendita escritura, hazme el favor de precisamente abrirla en el libro a los Colosenses. Y es ahí donde vamos a comenzar a meternos un poquito al libro. Eh, Quiero ir poco a poco para irte instruyendo un poquito mejor y también para no saturarnos de, de información que yo te prometo que si se agarra la gente a enseñar 5 horas, 6 horas, mis hermanos, yo te prometo que si te queda así mucho, un 10%, un 5%, mira, hay muchísimos conceptos y palabras, pensamientos que uno plasma que son descolgados de la escritura, que pasan desapercibidos por de repente dar tanta información. Así es que ahí nos vamos a ir de media de 40 minutitos para ir paso a paso, firmes. Entonces, en el libro de Colosenses aparecen dos palabras muy interesantes, digamos que son palabras centrales del libro, pero las veremos un poquito más adelante, porque hablando de los primeros pasajes de este libro a los Colosenses, mira cómo abre Pablo o el rabino Shaul,
Acuérdate que era judío, acuérdate que el nativo de Benjamín no era para nada cristiano, era judío. Para eso hay otras clases que he desarrollado que son tremendas para poder entender este asunto entre gentiles, judíos, fiestas, cosas que no debe hacer un gentil, cosas que sí debería hacer. Y ya que estamos en la fiesta de Hanukkah, pues quiero que sepas que por ahí en el Evangelio de Juan vas a encontrar, para los que no creen en las fiestas del Antiguo Testamento, en el Evangelio de Juan vas a observar que nuestro mismo maestro, Yeshua, celebró la fiesta de Hanukkah, respetó la fiesta de Hanukkah, se movió de un lugar a otro en aquel clima de frío, en aquellos caminos lodosos, con guaraches, ¿verdad? Se movió de un lugar a otro para estar en la fiesta de la dedicación. Así lo vas a encontrar en la traducción Reina Valera. Entonces, no hay que alegar tanto, hay que observar que respetó Yeshua, que hizo Yeshua, que celebró Yeshua, y vas a terminar celebrando las fiestas del Eterno o las fiestas que respetaba el Mesías, porque ya sé que me vas a salir con que no está esa fiesta en las fiestas del Levítico. Bueno, volviendo al asunto, es importante, porque te he venido hablando en la introducción de que, o al menos en las últimas enseñanzas, en las primeras tratamos otros temas, en las últimas enseñanzas he venido hablando de que no te engañes, de que no te dejes engañar, de que va a haber gente, ¿verdad?, que enseñe locura y media, y de ahí que dañen muchas almas y muchos corazones, afectando la economía de nuestro Padre que está en los cielos, afectando la economía espiritual. Entonces, ya en el libro de Colosenses, en los capítulos, no en la introducción, sino en el primer capítulo, aparece algo interesante de nuestro amado Yeshua, de nuestro amado Señor, cómo escoge un apóstol o cómo se siente que el apóstol. Pablo entra diciendo estas palabras en Colosenses 1:1. Dice, Pablo, observa la coma. Pablo, apóstol de Yeshua, el Mesías, o apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, por la voluntad de Hashem. Esta carta, ¿verdad?, dice luego, y el hermano Timoteo, obviamente ya dijimos en la introducción del libro que Pablo tenía muchos colaboradores que se les exigía estar conectados con el Eterno, que estuvieran llenos del Espíritu para poder cargar con la obra y el peso de tratar con gente y enseñarles la bendita Escritura. Luego dice, a los santos y fieles hermanos en Yeshua que están en Colosa, gracia y paz sea a vosotros de Hashem, nuestro Padre, y del Señor Yeshua. Fíjate que Pablo se presenta aquí como un apóstol de Yeshua, pero por la voluntad de Hashem, por la voluntad de Dios. Luego ya dice, ¿verdad?, como dijimos, y el hermano Timoteo, a los santos fieles, que después nos meteremos un poquito después a eso, pero ¿qué era un apóstol? ¿Qué era un apóstol, mis queridos hermanos? El apóstol de entrada tiene el llamamiento de parte por la voluntad, en esa inmensa voluntad de Hashem, por la voluntad del Eterno, por la voluntad de Dios, se le hace un llamamiento a este varón para ser uno de los que iban a cargar con el peso que cargó Yeshua, con el peso que cargó nuestro maestro de enseñar la Escritura. Y ya tú sabes que todo lo que hizo Pablo, todas las cartas que escribió Pablo, algunas personales, algunas a la iglesia. Pero esta es la voluntad de Hashem. Y no te me pierdas aquí, porque cuando hablo
de la voluntad del Eterno se levanta un varón para el Señor. Estamos diciendo aquí que Dios prepara a algunos hombres, algunos varones por ahí, para que sigan adelante con la obra del Eterno. Y tiene que ver con un pasaje que mismo Pablo le manda a Timoteo, que aparece aquí, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero quiero que no pierdas de vista el llamamiento, la voluntad de quién, la voluntad del Eterno, levantar un varón para el, el maestro más grande que ha habido aquí en la tierra. Entonces, ¿qué era un apóstol? Aparte de lo que ya dijimos. El apóstol nos llega del griego apostolos, pero a su vez, esta palabra apostolos nos arroja a la palabra apostelo. La puedes encontrar en tu concordancia el 649. Apostelo. ¿Y qué significa apostelo? Significa delegado, oficialmente comisionado. Y en este caso, por supuesto, comisionado de Yeshua, por la voluntad del Eterno. Mis hermanos, ya decir eso, que un hombre venga por la voluntad de Hashem para la misión de Yeshua, para que siga con las enseñanzas del maestro, ya es un gran peso y una gran responsabilidad. Es un gran peso y una gran responsabilidad. No es cualquier cosa meterse a enseñar algunos conceptos, algunas palabras. Eh, eh, de ahí que Pablo dice, muchos no se hagan maestros, ¿verdad? No es, oye, pero todos queremos enseñar. Sí, pero dice Pablo, no se hagan muchos maestros porque la cosa, ¿verdad? No está. Así que tú digas, oh, wow. O al menos así lo pone el Rabino Shaul. Dice, no, no se hagan muchos maestros porque los maestros ofendemos muchas veces, dice. Siempre, siempre el predicador, siempre el que enseña va a estar ofendiendo, va a estar, porque la misma escritura es una ofensa para tu pecado. La escritura es una ofensa para tu carnalidad. Entonces, si el que enseña se le ocurre, es el verdadero maestro, se le ocurre decir algo en contra de lo que va de acuerdo a tu carnalidad, a tu opinión, pues te ofendes, haces un revuelo en las congregaciones y te vas. O simplemente te vas. No necesariamente te hacen un revuelo. Pero, mis hermanos, ya, mira, ponte en el lugar de Pablo. Ay, canijo. Hashem me escogió por la voluntad de él, me recomendó a Mesías. Mesías me toma como el predicador de los gentiles, como el que Yeshua abrió la puerta a los gentiles que no tenían salvación, que no tenían vida eterna, que no tenían pactos, mis hermanos. Yeshua abrió la puerta, cierto, pero ¿quién empezó a meter gente por esa puerta? Mismo Yeshua encomendó al rabino Shaul de que fuera a agarrar a los gentiles y los metiera por la puerta que él abrió por su sangre preciosa. Entonces, ese trabajo, aunque era excelente, aunque era precioso para la economía espiritual y para la vida de Pablo en el reino por venir, no era un trabajo fácil, para nada, para nada. Sabemos que Pablo era un fiel conocedor, por ejemplo, de la escritura. Sabemos que era un gran rabino judío que a su vez fue enseñado por otros grandes judíos en esa fe monoteísta, y tú puedes encontrarlo en la escritura, en el libro de los Hechos 22, 3, 16. Ahí vas a encontrar quién era el maestro de Pablo y también dice, ¿verdad?, que fue instruido por el Señor. Ahorita lo vamos a ver, pero oficialmente, como bien lo describe la palabra apostelos, él fue hecho apóstol de Yeshua, comisionado de Yeshua, mis queridos amigos.
Es cierto que la mayoría de los hermanos que llegamos de las drogas o llegamos de los vicios o llegamos de ciertos contextos terribles, es cierto y es precioso que el Señor te cambie, el Señor te restaure, de repente queremos hablarle a todo el mundo de Dios y eso es correcto, pero es correcto cuando se habla de esa salvación tan grande. Un Un varón que de verdad pueda enseñar en una congregación o que pueda enseñar a nivel ya pues un poquito más gente, ¿verdad? No nomás hablarle, por ejemplo, a tu amigo o tocar por ahí alguna puerta y hablarles de salvación, lo cual, repito, es correctísimo y es perfecto. Todos debemos ser obreros en esta obra, pero cuando ya se refiere uno, mis hermanos, a enseñar otros conceptos, otras doctrinas, no que haya otra, pero me refiero a este asunto de que una persona que llega al Señor y se transforma, pues luego lo ponen de diácono, lo ponen de pastor, o lo ponen de... No es correcto, mis hermanos. Pablo mismo, un fiel conocedor de la tribu de Benjamín, mis hermanos, que seguía todavía aprendiendo con este gran maestro que le enseñó aquí en los Hechos 22, 3, 16. Aún así, con toda esa trayectoria, mis hermanos, quizás todavía no podía venir a los pies de Mesías sin conocer, fíjate, sin conocer a Mesías. Tú no puedes hablar algo que no conoces. Pero al mismo tiempo, quiero que observes esto, al mismo tiempo Pablo ya conocía, ya sabía, ya tenía un celo por el Eterno, estaba más que listo según él. Pues déjame decirte que esas personas son las que el Señor, por su voluntad, los llama a ser un buen apostelo. Alguien que es apóstol de Yeshua, un comisionado de Yeshua, alguien que viene a traer palabra que no contradice la escritura. Tú sabes cómo fue su llamamiento. En el camino a Damasco, en el libro de los Hechos 9, 1 al 31, en ese capítulo vas a encontrar el encuentro, este llamamiento, entre la conversación, ¿verdad? Una conversación que tuvo Yeshua con Pablo y le dice, ¿a quién eres, Señor? Y el Señor le dice, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Porque sigues azotando mis iglesias, entonces, o congregaciones. Pero Pablo termina aquí, en este capítulo, en ese llamamiento tan precioso. Tenemos también a Pablo, y por ahí en Gálatas 1, 15 al 18, tenemos que Pablo fue instruido por el Espíritu del Señor. Quiero que vayas conmigo a Gálatas, precisamente Gálatas 1, 15 al 18, porque de verdad estos pasajes son interesantes, porque aquí vemos algo que está platicando Pablo y sale esto a la plática. En el 15 al 18 dice esto, pero cuando agradó a Hashem, que me apartó desde el vientre de mi madre, ahí tenemos cómo se presenta Pablo en Colosenses. Acuérdate que estábamos viendo en el libro de los Colosenses, cuando dice, por la voluntad del Eterno, yo soy aprobado para seguir este llamamiento, a seguir con la obra de Mesías. Entonces, por la voluntad del Eterno, soy apóstol de Jesucristo, de Yeshua el Mesías. Entonces, aquí Pablo dice, pero cuando, en Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Acuérdate que Pablo no fue parte de los 12, tuvo ese llamamiento después. Entonces, sino que fui a Arabia,
Y volví de nuevo a Damasco, después pasados 3 años. Subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Entonces, Pablo fue instruido, dice que fue a Arabia y volvió después de 3 años a Damasco. Entonces, aquí Pablo mismo anduvo, no podemos ir rodando, pero anduvo siendo instruido por el mismo Señor, anduvo siendo instruido por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo del Eterno, siendo impregnado por la enseñanza del Mesías para poder llevar, como tú lo vistes, ahí dice, va, que fue por la voluntad del Eterno, es en Galatas, desde el vientre de mi madre fue apartado para este trabajo tan interesante de un buen apostelo, de alguien que de verdad se apega a las enseñanzas de nuestro maestro. Ese es un verdadero apostelo. Y tú vas mirando en esta conversación de los hechos, termina el llamamiento, luego vemos cómo Pablo fue instruido por el Espíritu antes de conocer a los demás apóstoles. Y quiero aclarar algo aquí, mis queridos amigos. Solamente los discípulos oculares o que vieron y caminaron con nuestro Santo Maestro han sido aprobados por nuestro Padre en los cielos para recibir ese poder de sanidad. Ellos fueron escogidos por nuestro Maestro Yeshua para ese trabajo de expandir el reino de los cielos por medio de milagros y prodigios. Eso lo puedes encontrar también en el libro de los Hechos 5:12. Y quiero que vayas conmigo al libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 12. Dice así. Y por la mano de los apóstoles, acuérdate quiénes fuimos, que dijimos que fueron los apóstoles de caminar, los que anduvieron con Yeshua. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Entonces, aquí podemos ver lo que te comentaba, de que solamente los discípulos que vieron milagros, que caminaron con el Señor, estos han sido los aprobados por nuestro Padre en los cielos, como lo fue Pablo, como abre Colosenses, como dice en Galatas, para recibir ese poder de sanidad. Fueron escogidos por Yeshua para este trabajo de expandir, de dar a conocer el reino de los cielos, pero por medio de milagros y prodigios, como lo acabamos de leer aquí en los Hechos 5:12, donde se nos dice que por la mano de los apóstoles había muchas señales y prodigios para que la gente de verdad empezara a conocer todas estas cosas de las que el Señor mismo fue autor y lo pasó a sus discípulos, ese poder de Mesías, para seguir con el mismo asunto de sanidades y prodigios, para que la gente viera que de verdad estos varones fueron aprobados por el maestro. Hoy por hoy, hijos, en 2 Corintios 12, ¿dónde estamos? Sí, 2 Corintios 12:12. Sí, vamos a ver también cómo se está moviendo todo esto en 2 Corintios 12:12, y dice así: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. ¿Entiendes? Entonces, fíjate ahora aquí cómo dice las señales de apóstol. Las señales de apóstol, aquí lo puedes encontrar en el pasaje que te dice, 2 Corintios 12:12, dice, con todo, las señales de apóstol, esas son las señales de un apóstol, que pueden ser hechas por la mano del Señor, por supuesto, a través de los hombres, por señales y prodigios y milagros. Eso es lo que hacía un verdadero apóstol, que ya dijimos que solamente fueron
los que caminaron, los que vieron, los que sufrieron, los que lloraron quizás junto con el Señor. Eso es un apostelo. Eso es un apostelo, mi hermano, mi hermana. De en adelante, de aquí que hoy por hoy, los que se hacen llamar apóstoles y hasta anuncian en las redes sociales, el apóstol fulanito viene a tal ciudad. Mis hermanos, ellos quieren imitar todos estos poderes que para mí, con todo respeto a la Torá, lo tengo que decir, para mí es un ridículo cuando avientan el saco o mueven el saco y todos se caen, soplan y todos se desmayan. Ay, no, mis queridos hermanos, esto no es para nada. El ministerio sagrado de la encomendación de Yeshua da a sus verdaderos apostelos, a sus verdaderos apóstoles. Mis hermanos, no hay necesidad. No hay necesidad de hacer todas estas maramayas y todas estas vueltas para presentar a un Señor poderoso, para presentar a un Dios todopoderoso, mis hermanos. No necesitas hacer todas estas locuras que van en contra de la teología escritural y de la misma vida de nuestro Santo Maestro. Esto no es para nada el ministerio sagrado, encargado por Yeshua a sus 12, y después aparece Pablo en la escena para llevar la salvación a los gentiles, la salvación que la sangre de nuestro Maestro, del Cordero, del Señor, propició para nosotros los no judíos. Mira, no es que no existan los milagros hoy por hoy. Dice la Escritura que el Señor sigue siendo el mismo, que el Señor no cambia, pero obviamente los hombres cambian. Los hombres son malvados, somos envidiosos. Hay hombres con mucha ansia de poder, mis hermanos, que hacen cualquier locura, como eso de mover el saco, porque la gente se embabuque y siga creyendo en ellos. Hay hombres de verdad con esa ansia de poder, anhelan tener dinero, riquezas, y en el proceso, pues no importa quién caiga, cuántas almas dañen, si presentan o no presentan el verdadero apostelos que el Señor entrega, la verdadera, y con ello la misma, la misión misma de Mesías. Eso no les interesa. Ellos se valen de cualquier medio, cualquier palabra bonita para engañar a la gente. Mis hermanos, ni lo puro como lo es el llamamiento y la escritura los detienen para usar esta palabra en su propio beneficio para obtener lo que de veras ellos quieren. Eso es tremendo. Eso es tremendo, que yo no quiero saber cómo les va a ir cuando se presenten ante el Eterno y el Eterno observa, ¿verdad? Y diga tristemente, no te conozco, no te conozco. Imagínate como aquellas vírgenes, ¿verdad? Que se quedan por ahí algunas dormidas, quieren entrar y dicen, no, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? No te conozco para nada. Mis queridos hermanos, ¿cuándo se recibe el llamamiento del Señor? El verdadero apostelos. Esto no viene o no se recibe junto con el derecho del maltrato a los demás. No se te concede de parte del cielo, de parte de Hashem, poder engañar a la gente. No se te da espíritu del Señor para hacerte rico, sino para enriquecer la obra del Señor, porque todo procede del Señor. De lo contrario, no es del Señor, no es de Hashem. Voy a repetir ese pensamiento. No se les da el espíritu de Yeshua, el espíritu del Señor, para hacerte rico, sino para enriquecer la obra con ese espíritu, con ese poder dado. De lo contrario, no estás trabajando para en las filas del Eterno. Lo que supuestamente deberían de recibir los hombres, mis hermanos, cuando recibes ese apostolado, es ese llamado de temor, al igual que los apóstoles y que Pablo. Lo que ellos recibieron fue un llamamiento a amar la obra salvífica del Cordero, las puertas que él abrió, el amor por servir a los demás. Para ellos era un honor
de ser ya en sí llamados y escogidos por Hashem desde el vientre de sus madres. El llamado debería de ser el comienzo de una labor transparente. El acontecimiento de nuestra salvación, mis hermanos, nos tiene que hacer comprender a un punto, estar conscientes de la dedicación que ahora debemos tener a la verdad del Evangelio, a la maravillosa experiencia de estar juntos con el Señor en estas. ¿Estamos en esto o no estamos en esto con el Señor? Esto es lo que era un apostelo. Para eso el Señor les puso. Para eso Él te perfeccionó. ¿O no dice la escritura por ahí en Efesios? Dice, en Efesios 4:11, dice, y Él mismo. ¿Quién? Jesús mismo. Puso gente ya conocedora para ser apóstol de Yeshua. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero escucha bien el pasaje que sigue. Y con esto vamos a cerrar. Con esto vamos a cerrar. Pero escucha bien el pasaje que sigue. ¿Cuál era el propósito de levantar apostelos? Porque dice que Él mismo los constituyó. Observa el pasaje en Efesios 4:11. Y Él mismo constituyó a unos apostelos. O sea, ya escogidos desde el vientre de la madre, ya puestos ahí para el llamamiento, para que Yeshua siguiera predicando, y ya cuando no estuviera aquí, obviamente, para que Yeshua siguiera ese mensaje tan grande de redención. Hombres y mujeres que de verdad amaban ser apostelos para seguir el trabajo tan grande que le costó la vida a nuestro maestro. ¿Cómo ahora se vienen a resolver ese sacrificio y todas las cosas que pagó nuestro maestro? Pues ahora lo vienes a resolver aventando un saco y que todos caigan. ¿De dónde sacamos eso, mis hermanos? Hashem mismo constituyó a los apostelos, a otros los hizo profetas y más en el antiguo pacto, a otros los hizo evangelistas, habladores, descubridores de las buenas nuevas a la gente que nunca había escuchado de esto, a otros los hizo pastores y los hizo maestros, y tiempo nos faltaría para meternos a cada palabra. ¿Qué es de verdad un pastor, un maestro, mis hermanos? Y quizás en otro tema lo vamos a tocar. Pero si el Eterno mismo levanta pastores, levanta apostelos, levanta maestros, mira lo que dice el versículo 12. ¿Cuál es el fin de levantar estas personas? ¿Cuál es el fin de que hayan nacido en esta tierra? ¿Cuál es el fin de ese propósito? ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar al pueblo del Eterno, al pueblo de Hashem, al pueblo de Adonai, Eloheinu Adonai Ejá, para la obra de servicio, para edificar el cuerpo por el que Mesías murió, el cuerpo de Mesías. Los verdaderos apostelos hacen el trabajo que de verdad hicieron los 12 o al menos los 11, aunque Judas un tiempo sanó, un tiempo predicó, al menos los 11 y Pablo, que fueron los que continuaron con ese gran trabajo con señales y prodigios. Esos fueron escogidos especialmente para que la gente mirara que ellos venían de parte de Yeshua porque hacían los mismos milagros. E inclusive Yeshua dijo, ustedes van a hacer más que yo. Porque yo ya voy a hacer la obra salvífica y listo, voy a mi Padre. Entonces, ¿cuál es el fin de un apostelo? De perfeccionar al pueblo de Hashem, al pueblo de Dios. ¿Y para qué esa perfección? ¿Para qué me quiere perfeccionar el apostelo? Para la obra del servicio, para que sirvas a Hashem, para que sirvas a Yeshua.
¿Para qué más? Para edificar el cuerpo de Mesías, por el cual él murió. Vean lo que Pablo hace, mis hermanos. No estás para destruir, no estás para criticar, no estás para eso. Fuiste puesto ahí para servir a Hashem, para seguir edificando el cuerpo de Mesías. Ese es el fin de todos los estudios que has tenido, de todas las benditas teologías que te han metido en la cabeza, de toda tu lectura, de tu misma salvación en sí, porque la salvación no es el fin es el principio de un gran trabajo. ¿Para qué fuiste salvo entonces? ¿Para qué fue salvo Pablo, por ejemplo? ¿Para qué fue escogido Pablo? ¿Para qué le dio la salvación a Mesías? Por medio de sus méritos. Para esto, para ser un apostelo. El apostelo, que su fin es perfeccionar al pueblo que ama al Eterno, para corregir al pueblo que ama al Eterno, porque dentro de la perfección tiene que venir corrección. ¿Para qué? ¿Para qué esa perfección? Para que un día tú también sirvas a Hashem, y para que en vez de destruir, edifiques el cuerpo de Mesías, que mucho, mucho le costó. Su vida misma puso ahí. Mis hermanos, el Eterno, que es bueno, de verdad ponga un sentido de conciencia en ti para levantarte y servir al verdadero Mesías, al verdadero único Dios y verdadero, para que edifiques a las personas, para que edifiques el cuerpo de Cristo. Esto es lo que se dice en Efesios 4:11. Recuerda que un verdadero apostelo nunca va a destruir, siempre va a edificar. Siempre va a tener esa palabra de refrigerio para tu alma, para que sigas creciendo, para que no te alejes del Señor tu Dios. Pero eso muchas veces viene en corrección. ¿Cómo llega la perfección? ¿Cómo llega la perfección en tus hijos de varones buenos, de varones bíblicos, corrigiéndolos? A fin de perfeccionar al pueblo de Adonai, al pueblo de Hashem. Y no te asustes, porque digo Adonai, porque digo Hashem, porque digo el Eterno. Hay 72 nombres de Dios. Que no los conozcas es diferente. Entonces, recuerda que estamos en la enseñanza de Colosenses. Recuerda que estamos en la introducción de los primeros pasajes de Colosenses, de aquellos verdaderos apóstoles, apostelos, que llegan con todo para servir al Eterno y no temiendo de nada ni ningún tipo de consecuencias, sirven al Señor su Dios. Veremos en el siguiente video qué le aconseja, por ejemplo, porque en Colosenses aparece que Pablo fue escogido por la voluntad de Dios para seguir sirviéndole a nuestro maestro Yeshua, por esa puerta que él abrió, como dijimos, a los gentiles, pero dice, y Timoteo. Y también el Timoteillo hoy anda echándole fregazos. Y el hermano Timoteo dice también. Y mira lo que Pablo le aconseja precisamente a Timoteo, que le llamaba hijito, que lo amaba tanto, por ese gran servicio que tenía al Eterno también. Entonces, aquí terminamos con esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición. Ten cuidado, por favor, de no despegarte del Eterno y de no caer en falsas enseñanzas. Que el Eterno, que bueno, te bendiga y te guarde. Shalom, shalom y feliz fiesta de Hanukkah.